buenas tardes para todos y para todas. Muy bienvenidos a este espacio que, como les escribía en el chat, siempre es un espacio muy enriquecedor. Soy Rocío de Pilar Hincapié Parra, me conocen más como Rocío Hincapié, soy colombiana y he estado caminando al lado de este maestro maravilloso, Juan Carlos Lucas, desde el año 2014 que nos conocemos. Lo conocí en un espacio doctoral, siendo su alumna en doctorado de Administración de Empresas en la UCA, pero tomé la decisión de caminar a su lado más con estos temas del coaching directamente, de ser facilitadora y acompañar líderes y equipos, más que quedarme en este acompañamiento científico. Me gustó más el tema de lo práctico y aquí estoy. A Juan Carlos, primero que todo, lo presento como mi maestro de vida. A mi esposo, que también está aquí presente, Pablo Vanegas, y a mí, nos ha cambiado la vida a partir de todo este trabajo que hemos hecho a su lado. Hemos construido un nuevo modelo de vida orientado a las empresas, a los líderes, a facilitar estos espacios de co-creación y de desaprendizaje y aprendizaje permanente. Es la forma como lo presento. Cualquier programa, cualquier curso que se haga con Juan es un cambio de vida, es la posibilidad de construir nuevas oportunidades y pintar ese lienzo en blanco, en negro o en gris que tengamos en nuestra vida de mil colores. Y creo que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy es una experiencia maravillosa cuando Juan me invitó a que nuevamente lo acompañara a hacer esta apertura. Me siento con el dominio para hacerlo. Acabo de transitar un momento de certificación en estos temas de gestión de las emociones, que es parte de lo que vamos a ver hoy para navegar este cambio histórico. Y lo hicimos con Juan Carlos y Pablo, que está aquí presente, lo hicimos con Fernando Flores directamente. Fue una experiencia maravillosa, ya nos certificamos, 3 meses trabajando arduamente y pues es parte de lo que Juan nos va a contar hoy. Para nosotros ha sido una experiencia única de aprender a navegar en esta incertidumbre y acompañar a otros a que también lo hagan. Juan, bienvenido a este espacio. Aquí ya estamos 40 personas en el auditorio, listos para escucharte en este navegar el cambio histórico y por supuesto todo lo que nos vayas a contar de la historia tuya con Fernando Flores. Gracias, Juan. Bueno, como siempre, muy amable, muchas gracias Rocío, un placer estar con todos ustedes y bueno, este es un webinar que como siempre nos gusta a nosotros, hacemos presentaciones de conferencias o de webinars en temas específicos en el marco de programas que queremos difundir, pero poniendo contenido y en este caso el contenido son los ejes que vamos a trabajar en un programa que tiene el mismo nombre que este webinar y que vamos a conducir, en el cual yo voy a ir junto con Fernando conduciendo este programa. Eh, Al final les voy a contar de cómo llegamos a esta alianza con Fernando y cuáles son, digamos, el contexto en el que este programa se lanza. Pero ahora quería contarles de estos 4 ejes del programa, los 4 ejes temáticos, hacer una suerte de introducción provocadora eh, para que ustedes tengan un sabor de cuál es el foco de este programa. Anticipación de futuros, fortaleza emocional, navegación de mundos y el arte de hacer historia. Anticipación de futuros. Por alguna razón seguimos insistiendo en que podemos predecir y controlar, pero lo cierto es que en el mundo de hoy eso se vuelve una quimera, ¿no? Como dice este autor Nassim Taleb, estamos este, frecuentemente enfrentando cisnes negros, o sea, fenómenos que irrumpen, que emergen, contingencias de todo tipo, que muchas de ellas marcan el rumbo de la historia y que nunca hemos podido predecir y que son de alto impacto en nuestra vida. Y ese cambio viene acelerándose, ¿no? A partir de, algunos dicen, a partir de los años 70, cuando fue la primera crisis del petróleo, esto empezó a acelerarse. Después vino toda una crisis ligada a la globalización y muchas otras que podíamos mencionar, pero recientemente la pandemia. Y ahora entramos en una etapa en la cual recrudece esta suerte de convulsión global, de pérdida de las hegemonías y de los equilibrios de poder, y se abre un espacio de altísima incertidumbre y posibilidad de una reconfiguración
del poder a nivel mundial y esto hace que, bueno, el territorio sea un territorio de crisis en el que nos toca movernos, de crisis, de convulsión. Eh, y en ese contexto, como decíamos, no podemos controlar, pero sí podemos anticipar el futuro, porque podríamos decir que aprender a anticipar el futuro es reconocer que el futuro habita en nuestras conversaciones del presente. Entonces podemos sintonizar con inquietudes que emergen. Un ejemplo típico es todo lo que está ocurriendo y las conversaciones que se están abriendo en torno al desafío del cambio climático. Pero hay muchas inquietudes y muchas personas relevantes están haciendo oír su voz en relación con estas inquietudes fundamentales donde se avisora, se atisban futuros. Aprender a anticipar de esta manera, participando en conversaciones relevantes, escuchando voces influyentes y relevantes, es una destreza clave para el mundo que viene y para enfrentar esta convulsión, esta crisis que decimos que estamos enfrentando y que no va a ser una cuestión circunstancial, sino que probablemente nos acompañe durante los próximos años. Esta anticipación también tiene que ver con aprender a sintonizar y a observar las prácticas sociales que emergen, las nuevas maneras que inventamos los humanos para hacernos cargo de nuestra vida, de nuestros desafíos. Ahí puse como a título de ejemplo el fenómeno de las criptomonedas, que es un fenómeno bastante desafiante y bastante revulsivo y cambiante, pero que de alguna manera promete ciertas transformaciones. Y también tenemos que aprender a sintonizar con disrupciones masivas tecnológicas que emergen en los dominios de la economía y los sectores industriales más relevantes, como esos que están mencionados allí, ¿no? Y también yo cito ahí a Tony Seba, una persona muy influyente, una voz muy influyente para escuchar lo que viene en disrupciones tecnológicas globales. O sea, primera cuestión, debemos desarrollar sensibilidad histórica para sintonizar con las inquietudes que emergen y cambian el mundo, aprender a mirar panorámicamente el curso de la historia y las conversaciones que van moldeando el futuro. Punto 1. Punto 2. Este mundo de altísima incertidumbre, de amenazas y de crisis y de convulsiones permanentes también nos desafía a fortalecernos emocionalmente. Y esto lo quiero describir a partir, como decía Rocío, a partir de la cuestión anímica, ¿no? Los seres humanos nos movemos en situaciones en las cuales nos embargan estados de ánimo. Los humanos siempre estamos en algún estado de ánimo. Y ese estado de ánimo tiene que ver con que tenemos interpretaciones automáticas, que aparecen en forma automática ante las situaciones que enfrentamos y que tienen que ver con lecciones aprendidas en el pasado, prácticas en las que nos hemos familiarizado, narrativas, tradiciones, etc. Y que aparecen también en relación a un tercer elemento vinculado a esta forma de entender la manera en que los humanos estamos en el mundo, que son lo que queremos cuidar, las inquietudes que tenemos. En inglés podríamos decir los concerns, las preocupaciones, pero como concerns. O sea, la forma que tenemos de hacernos cargo del futuro y de lanzarnos al futuro como humanos es un aspecto fundamental de lo anímico y de la forma en que nos lanzamos al futuro y a la vida. De alguna manera podríamos decir que los seres humanos somos seres arrojados hacia el futuro, que estamos embargados con estados de ánimo que de alguna manera reflejan nuestra afectividad hacia el futuro y están asociados con nuestras inquietudes y nuestras interpretaciones. Y un ejemplo podría ser, bueno, un estado de ánimo podría ser la ambición. Y la ambición podríamos asociarla con un discurso, una interpretación de trasfondo, una valoración automática que dice, bueno, el mundo tiene muchas posibilidades, veo muchas posibilidades para mí, voy por ellas, estoy comprometido con esas posibilidades. Entonces lo que me importa cuidar lo veo como posible, veo posible el hacerme cargo de mis inquietudes. Ahora, hay estados de ánimo como este, como la ambición, que son expansivos, ¿no? Hay otros como la confianza, la resolución, etc. Pero también hay estados de ánimo restrictivos y a veces
esa propensión que tenemos de mirar el futuro anímicamente de una manera y que, como dijimos recién, tiene que ver con nuestras lecciones del pasado, también hace que nos embarguen estados de ánimo restrictivos que nos limitan, como el resentimiento, la resignación, el agobio, etc. Entonces debemos trabajar para primero reconocer nuestros estados de ánimo y después para cultivar estados de ánimo que nos den más poder de cara al futuro, que transformen nuestra forma de estar en el mundo. Entonces empezar a preguntarnos por cuáles son los estados de ánimo que yo podría cultivar y que me darían más poder, qué juicios, qué interpretaciones debería cultivar que me darían más poder y cuáles son las inquietudes fundamentales de las que me estoy haciendo cargo. Esa reflexión hace que podamos transformar nuestra manera de estar en el mundo hacia una manera que nos dé más poder. Transformar nuestra forma de estar en el mundo para ganar poder para hacer lo que queremos hacer en nuestra vida. Hay estados de ánimo para navegar hacia el futuro que sostenemos aquí, que son muy importantes. Por ejemplo, la ambición que mencionamos o la resolución. Veo posibilidades y no dejo que ningún obstáculo me detenga. Estoy actuando ya mismo. Esos estados de ánimo de relación con la acción hacia el futuro van a ser fundamentales. Pero también va a ser fundamental la serenidad como estado de ánimo y la templanza. Las posibilidades van a ser muy cambiantes, las posibilidades van y vienen, nuestra forma de mirar el futuro va a ser muy cambiante, pero debemos cultivar una capacidad de estar centrados y presentes y de navegar con firmeza hacia ese futuro. O sea, lo posible lo cultivamos. Nuestras posibilidades, nuestro horizonte de posibilidades lo podemos cultivar. Cuando transformamos nuestra forma de estar en el mundo, se transforma nuestra mirada sobre el futuro y sus posibilidades. Tercero, nos queda el desafío de navegar el mundo, ¿no? Esa fortaleza vamos cultivándola en el navegar, la anticipación la vamos cultivando en el navegar, pero se termina de realizar al movernos hacia la acción y hacernos cargo de todo lo que describíamos recién. Ante la incertidumbre, dijimos, la respuesta no es el intento de controlar, sino, decimos nosotros, la construcción de redes. Nos referimos a que nosotros como seres humanos nos construimos a nosotros mismos, nos creamos a nosotros mismos, podríamos decir, nos co-creamos a nosotros mismos con otros en el lenguaje. El lenguaje no es un código para intercambiar información o descripciones. El lenguaje es el espacio humano en el que nos comprometemos y nos creamos a nosotros mismos con otros. Podríamos decir el espacio en el que nos co-creamos. Entonces, cuando nuestra forma de estar en el mundo se transforma, porque nuestros juicios se transforman, emergen nuevas posibilidades, como decíamos. Y la pregunta clave es, ¿con qué conversaciones voy a crear esos futuros con otros? Porque la acción y la creación concreta del futuro ocurre en conversaciones, ¿no? Para los que están familiarizados con esta perspectiva, saben que nosotros trabajamos con los actos de habla, ¿no? O sea, hay cosas que hacemos los humanos cuando hablamos que implican la generación de acción, el lenguaje generativo. Cualquier acción humana relevante y voluntaria y coordinada tiene como antecedente ciertas conversaciones en las cuales proferimos ciertos actos de habla, ¿no? Y el primero es el cambiar nuestros juicios, cambiar nuestra forma de valorar nuestras posibilidades. Y eso eventualmente nos lleva a hacer declaraciones, tomar una direccionalidad para nuestra vida, una resolución particular en nuestra vida. Lo que no declaramos como resolución nunca va a ocurrir. El punto de partida es declararlo, es el acto de habla central de cualquier líder y de la posibilidad de liderar nuestra propia vida. Y después de eso, empezar a constituirnos en conversaciones en las que podamos construir promesas. Las promesas son la unidad fundamental de la acción. En la promesa, dos personas se vinculan de cara hacia el futuro en función de ciertas acciones que uno de ellos va a ejecutar, el que ofrece o el que recibe el pedido, y otro de ellos va a recibir como valor el resultado de esas acciones, que es quien hizo el pedido o quien recibió la oferta. Entonces, básicamente en nuestra vida hay tres cosas que hacemos
para disparar la acción, declarar futuros, hacer pedidos cuando necesitamos proveedores, necesitamos quien nos ayude a construir el futuro y constituirnos en una identidad valiosa, siendo una oferta valiosa para otros. O sea que el lenguaje es el espacio en el que co-creamos el mundo con otros, creando relaciones, construyendo confianza, desarrollando ofertas seductoras, ofertas innovadoras y creando identidades valiosas. Y por último, quería hablar sobre el arte de hacer historia y qué significa esto del arte de hacer historia. Y para eso quería, bueno, primero decirles que nos referimos a hacer historia. Hacer historia no es un eslogan ni es un nombre. Hacer historia es lo que hacemos cuando mejoramos la vida de nuestros clientes o la vida de los destinatarios de nuestro trabajo con nuevas ofertas que les lleven mayor armonía a sus vidas en algún aspecto. Y aquí quería contarles un ejemplo. Yo tengo una empresa que conozco desde que se creó, que se hizo cargo de un mundo humano particular, el mundo de la colaboración creativa. Estos emprendedores que crearon esta empresa ya venían de tener varios emprendimientos exitosos, muchos de ellos vinculados con tareas muy creativas, ¿no? Por ejemplo, desarrollar juegos en red o cosas por el estilo, gaming. Entonces, bueno, el mundo de la creación colectiva, colaborativa, de productos y de ofertas, etcétera, era algo familiar para ellos. Pero descubrieron que cuando los equipos que debían desarrollar esas tareas creativas no estaban ubicados todos en el mismo lugar físico, compartiendo una misma oficina, una misma sala de reunión, donde podían desplegar todas sus prácticas vinculadas con esos procesos creativos, la verdad es que se dificultaba mucho, se limitaba mucho la capacidad de producir resultados juntos cuando los miembros del equipo estaban dispersos por el mundo. Esta empresa se llama Mural y quería contarles este ejemplo en particular. Debido a esta cuestión, a esta limitación de las prácticas de creatividad colaborativa que les mencionaba, a ellos se les ocurrió, ¿cómo podemos superar este límite que las prácticas actuales tienen? Y para eso se apropiaron de prácticas marginales que venían de Internet. Entonces crearon una especie de plataforma virtual en la cual un equipo, no importa el tamaño, no importa la cantidad de personas, no importa dónde estén ubicados geográficamente, pueden entrar en un espacio colaborativo, una suerte de pizarra o de gran mural o de gran espacio de cartelera donde pueden desarrollar el trabajo creativo de una forma súper eficaz, superando esos límites que tenían hasta ese momento. Quiero compartirles aquí un pequeño video muy breve de un seminario que yo dicté para esta empresa como clientes míos, un seminario de este tipo de habilidades que yo les estoy describiendo hoy y que aprovechamos esta aplicación, esta herramienta, para introducir algunas dinámicas de tipo colaborativo utilizando esta aplicación. Ahí pueden ver cada cursor que se mueve es una persona que está colaborando, escribiendo, compartiendo ideas, sistematizando las ideas, se pueden votar las ideas, se puede trabajar de muchas maneras para potenciar la colaboración en los equipos. Quería contarles... Va a estar bueno ver si aparecen consensos como antes. Ay, perdón, este es el audio del video. Quería contarles este ejemplo porque esta empresa, fíjense qué interesante, cuando irrumpió la pandemia y la cuarentena, el mundo quedó aislado en cuarentena y esta empresa explotó y se transformó en el 8º unicornio argentino, una empresa con una evaluación de $2.000 millones. Un gran éxito de estos 3 muchachos, haciéndose cargo de un aspecto anómalo de las prácticas en un dado mundo humano muy específico. Entonces, quería mostrar esto como ejemplo. Esto es hacer historia. Hacer historia es hacernos cargo de, en un espacio humano, en un mundo humano, transformar las prácticas trayendo mayor armonía, mayor amplitud de posibilidades para un grupo humano. Entonces, innovar
como en este caso, hacer historia es crear posibilidades nuevas para los clientes de tener una vida mejor. Innovar implica construir a partir de espacios donde el cliente eventualmente está resignado, porque lo que quiere hacer no tiene una manera de hacerlo mejor. Lo que hay es lo que existe y se resigna ante lo limitante, ante lo anómalo. Entonces, de eso se trata hacer historia, de aparecer en el mercado llevando a la existencia una posibilidad de una vida mejor, más armoniosa, más efectiva para una comunidad humana. Entonces, eso lo hacemos a partir de desarrollar la sensibilidad para hacer historia. El arte de hacer historia es mirar los espacios humanos como espacios de prácticas en las cuales la gente hace cosas compartiendo inquietudes que quiere cuidar, compartiendo redes de equipamiento referenciadas mutuamente, vinculadas coherentemente entre sí. En este caso podrían ser computadoras, pizarras, mesas, material para escribir, post-its, carteleras, etcétera, con las cuales cuidan una inquietud que tiene que ver con maximizar la calidad de la producción creativa colectiva. Y también en ese espacio se generan identidades, hay facilitadores de esta tarea, hay miembros de los equipos, hay líderes de los equipos, o sea, las personas asumen ciertos roles dentro del despliegue o del desenvolvimiento de estas prácticas, y hay un cierto estilo, una cierta forma de priorizar, de dar importancia mayor o menor a ciertas cuestiones que pasan. Y esto es lo que llamamos un espacio humano de prácticas sociales, un espacio de apertura. Y el innovador que quiere introducir, como estos muchachos, una innovación en ese dominio, lo hace a partir de escuchar en profundidad, de observar en profundidad las características de ese espacio, los límites de ese espacio, de observar lo anómalo, lo limitante, lo incómodo, lo imposible hoy en ese espacio de prácticas para declarar una anomalía como posibilidad de creación de algo mejor. El emprendedor innovador, el líder innovador, construye ofertas a partir de lo anómalo que observa en las prácticas de sus clientes. Y entonces aparece la posibilidad de hacer historia. Y nosotros decimos, hay tres formas de hacer historia que pueden aparecer, conjuntas o separadas. Y que quiero mencionar muy rápidamente, solo para darles un poco el sabor de por dónde va el asunto, y en todo caso después podemos seguir conversando. Si yo tengo este espacio de prácticas de mis clientes en el cual quiero introducir una oferta innovadora, esa oferta innovadora va a superar ciertas anomalías de tres maneras particulares. La primera de ellas es por articulación. Y la articulación es observar prácticas que están dispersas, que están descoordinadas, faltas de armonía entre sí, que ya existen en el espacio de mi cliente, y generar una oferta o una práctica mucho más integrada, ¿no? Un ejemplo muy tonto podría ser la creación del shopping center. Todo lo que hay adentro del shopping center ya existía, pero el concepto de shopping center como un espacio donde se articulan todas sus prácticas que antes estaban por separado no existía. Una segunda forma de hacer historia es la apropiación cruzada, que en este caso lo que hago es traer prácticas de otros mundos, pero no benchmarking, no comparar en la industria las mejores prácticas, sino prácticas que provienen de otros mundos completamente ajenos. Por ejemplo, alguien trayendo la práctica del yoga y la meditación e introduciéndola dentro del mundo corporativo, por así decir. Y esto implica traer rarezas valiosas al mundo del cliente. Y muchas veces esas rarezas valiosas las tiene el emprendedor o el innovador que hace historia. Y por último, también hay transformaciones en las prácticas, hay formas de hacer historia, de innovar, que tienen que ver con el nacimiento de nuevas prácticas, con prácticas que al principio son marginales, como fue marginal Internet, como fue marginal la PC, como fue marginal el teléfono celular, y que eventualmente en este proceso de cambio histórico más abarcador, más amplio, terminan transformando el espacio del cliente, ¿no? Y en ese caso a lo mejor
este innovador haciendo historia puede ser sensible históricamente, puede anticipar, como decíamos antes, y subirse a alguna de estos fenómenos de aparición de prácticas marginales y volverse un protagonista de ese proceso de cambio, como fueron las personas que se sumaron al mundo digital en los primeros tiempos y pudieron volverse protagonistas de ese mundo. Bueno, esto es lo que quería comentar sobre las formas de cambio histórico. Entonces, debemos prepararnos como navegantes diestros para movernos en un mundo que es crecientemente incierto y lleno de contingencias y emergencias permanentes, y la respuesta es aprender con fortaleza emocional, anticipar esos futuros que vienen con fortaleza emocional, con capacidad de navegar, coordinando acciones con otros, creando relaciones de confianza, creando redes de colaboración para movernos hacia el futuro y crear nuevas identidades, hacer historia creando identidades nuevas que creen valor nuevo en sus comunidades. Así que bueno, esto es, les agradezco mucho. Yo quería comentarles 2 palabras ahora, un ratito, sobre esta experiencia y lo que nos convoca aquí, que es este programa que estamos lanzando con Fernando. Para eso yo quería primero contarles... Juan, antes que continúes, quiero comentarte que Roberto nos escribe aquí por el interno que tuvo una situación con sus primeras láminas y se quedó como frisada la imagen. ¿Tiene alguna duda? Yo le he comentado que le podemos compartir la presentación, Perfecto. pero de pronto él tendría alguna pregunta puntual para hacerte antes de continuar. Roberto. Ahí ¿me escuchan? Sí, aquí te escuchamos. El tema es que cuando ingresé como que se bloqueó la pantalla, debe ser algún problema de comunicación mía, porque en algún momento también te dije que se había cortado la voz. No, Sí. no lo escuchaba Juan Carlos y quedó como congelado. Debe ser un problema del internet mío. Y me Roberto, perdí la primera parte, o sea que arranqué en la segunda, digamos, de los 4 elementos que vos nombraste, arranqué con el segundo y los 3 primeros se fueron. no te Si preocupes. se puede, bien. Si no, si los podés pasar rápido, No te preocupes. Escúchame, Roberto, no te preocupes, vas a recibir los slides. Ya están en tu casilla de correo los slides. Vale, vale. El día de mañana va a estar el video, así que no te preocupes. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bueno lo tuyo, ¿eh? Bueno, Realmente, muchas gracias. en, Bueno, en 20 minutos nos has dejado vibrando, ¿eh? Bueno, continúo porque tengo cosas para contar y en todo caso quiero que Dale, conversemos. dale, dale. Eh, Gracias. Fernando Flores es una persona que yo tuve la suerte de conocer hace más de 20 años, buscando los orígenes de esta disciplina que en aquella época se llamaba ontología o diseño ontológico. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo, de hecho incluso viajar a Chile y hacer algunos seminarios con él, y también conocer a algunos de sus discípulos con los cuales terminé haciéndome amigo, socio, haciendo proyectos juntos de consultoría en empresas, etc. Yo quiero decirle, Fernando es una persona muy particular. Hoy en día es el director de su empresa, Pluralistic Networks, pero es un emprendedor, es un filósofo y es un autor. Él, bueno, tuvo muchas peripecias en su vida. Yo después les voy a compartir un video donde él mismo cuenta algunas de estas cosas en una reunión que tuvimos hace poco. Pero lo más importante que quiero decirles es que él desarrolló una tesis doctoral en Estados Unidos en la cual articuló elementos de filosofía, de biología, de tecnología de software y de administración de empresas, y generó una nueva disciplina que en un principio, como les decía, se llamó diseño ontológico, y el planteo general era: necesitamos una manera nueva de comprender al ser humano si es que queremos capitalizar las posibilidades de la era digital. O sea que podríamos decir que él fue un creador muy pionero y hoy en día es un referente mundial en temas de management y su relación con la filosofía, la lingüística, es un referente en hermenéutica, etc., pero con una orientación a poner todo eso al servicio de la transformación. Bueno, yo les dije que lo conocí hace más de 20 años, y cuando comenzó la pandemia yo me reencontré con él, hice un curso, después hice otro. Bueno, no sabía si él se acordaba quién era yo,
pero un día se dio la posibilidad de tener una conversación con él porque él se acordó de un libro que yo en una conferencia que él dio en Buenos Aires le había entregado en mano, un libro que yo publiqué en el año 2013 que se llama El arte de hacer historia, justamente, y que está muy fuertemente influido en trabajo de Fernando y en cosas como las que yo les comenté antes. Y bueno, él me habló muy bien de mi propio libro y de que era una apropiación creativa. Eso abrió el espacio para conversar y empezar una relación. Y de allí surgió, entre otros proyectos, este proyecto de lanzar un programa en el cual la idea básica es hacer historia es relevante en el mundo de hoy y reinventarnos es relevante, diseñar nuevas identidades e innovar es relevante, pero tenemos que hacernos cargo de cómo se hace eso en este momento de enorme crisis y enorme convulsión mundial. Entonces, de eso se trata este programa que estamos lanzando. El programa lo estamos lanzando, falta un rato todavía, lo vamos a lanzar el 16, comienza el 16 de agosto. Pero yo quería comentarles que este programa va a tener 5 webinars plenarios quincenales con Fernando y acompañándolo yo, pero fundamentalmente de Fernando. Y después va a haber 4 sesiones de rutinas de trabajo en grupos más pequeños, que voy a conducir yo, donde vamos a enfocar en el desarrollo de habilidades y sensibilidades. Y va a haber también contenidos exclusivos para los participantes, tanto de Pluralistic como de Hacer Historia. Bien, esto es, para no aburrirlos, lo global. Lo que les quería decir es que este programa tiene este valor de $650, es una gran oportunidad. Y estamos lanzando un early bird, o sea, un pago temprano, que vence la semana próxima hasta el 8 del 6, con un 15% de descuentos. También hay descuentos para grupos de 2 o 3 personas o de 4 o más personas. Y también hay algunos descuentos para estudiantes de nuestra escuela, Hacer Historia, o clientes de la escuela. Así que bueno, esto era lo que yo quería compartirles, por si es de interés de ustedes. Igual van a recibir información junto con los slides y el video de este encuentro, de esta conferencia. Así que ahora quería ponerme a disposición para conversar.